Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también con confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Tenemos la oportunidad de conversar en este video sobre una narrativa que ha trascendido el tiempo y por lo tanto es primordial colocarnos en el contexto de la misma. La historia del diluvio se encuentra en el libro del Génesis, es decir, el primero de la Biblia, que es parte integral tanto del Antiguo Testamento como del Tanakh judío. Sin importar de dónde usted sea o si profesa o no alguna religión, toda persona conoce aquella historia de el diluvio, el arca y ese tema de el pecado en todo el mundo, por lo que ha sido profundamente debatida esta narrativa a lo largo del tiempo, y también se puede mencionar que detrás de este relato su significado trasciende lo religioso y se adentra en un ámbito fundamental en la vida de las personas y la literatura universal. Teniendo esto muy claro, debemos hacer un uso profundo de nuestra imaginación. Cierre los ojos e imagine un mundo antiguo que, según las escrituras, se encontraba lleno de pecado y corrupción por todas partes. Según se dice, la humanidad se había alejado de la senda recta y Dios, en su justicia divina, decidió enviar un diluvio para purificar la tierra que se encontraba corrupta. Este diluvio duraría 40 días y 40 noches, anegando todo a su paso. Y de todas las personas que habían, ¿quién sería el elegido para salvarse de esta catástrofe y a ciertas especies fundamentales para que continuara la vida? En este caso nos referimos a nuestro protagonista, Noé. Noé era un hombre justo y recto que, según se encuentra escrito, recibe la orden divina de construir un arca. Este arca debía ser lo suficientemente grande para albergar a Noé, su familia y una pareja de cada especie animal existente. Dimensionarlo en nuestros tiempos o de manera literal nos hace pensar quizás en un crucero o algo de magnitudes gigantes que escapan incluso a nuestra concepción. Sin embargo, Noé, guiado por la fe, la voluntad divina y las enseñanzas que Dios le dio que debía seguir para realizar esta obra, se embarca en la construcción de aquel arca. Se enfrenta al escepticismo y la burla de las personas que lo rodean, porque hay un tema también interesante que no abordaremos en este video, pero si te gusta que lo tratemos en otra oportunidad, por favor, dale like
al canal y suscríbete. Y es que la escritura habla de la existencia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ese tema de los linajes que existía en la época y cómo la corrupción se extendió más allá de una sola persona. Pero esa es una temática para otro día. Retomando, desde un punto de vista simbólico, la narrativa del diluvio nos parece meramente sinónimo de destrucción y muerte. Hasta cierto punto podríamos decir incluso de supervivencia de personas específicas y especies animales necesarias. Sin embargo, eso sería limitante en el contexto de una obra como lo es la Biblia, ya que el diluvio representa aquel juicio divino sobre la maldad de la humanidad, y el arca simboliza la salvación a través de la obediencia y la fe en Dios. Es decir, cuando usted ve los detalles de esta historia, más que nada tiene su moraleja y de igual forma abarca una gran cantidad de capas de significado que trascienden la superficie de este relato, por lo que no nos podríamos quedar meramente con el diluvio y el arca como un suceso histórico o bíblico, sino como una moraleja para las futuras generaciones. Ahora hablemos del tema del pecado universal. Según la Biblia, el diluvio fue desencadenado producto de esa corrupción generalizada y el alejamiento de la humanidad de los destinos de Dios. Ese concepto del pecado universal implica que toda persona, sin excepción, participa de alguna manera en la caída espiritual de la humanidad. Es decir, todos se encuentran condenados y solamente pueden alcanzar la salvación a través de ese Dios creador. Por lo que la historia del diluvio y el arca nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y decisiones, cuestionándonos en todo momento si estamos actuando siguiendo los principios éticos y morales que nos han sido enseñados o que permiten el crecimiento de la sociedad como un conjunto, elevando ese nivel que se necesita para un futuro mejor. No podemos negar que la historia del diluvio, el arca de Noé y el pecado universal ha dejado una marca indeleble en la literatura y la cultura. En las obras literarias, desde la antigüedad hasta la actualidad, se ha referenciado o reinterpretado este relato. Desde las grandes epopeyas hasta la literatura infantil, el diluvio ha sido para los escritores de todas las épocas un análisis para explorar la naturaleza humana, la fe y la redención. A modo de conclusión, la historia del diluvio, el arca de Noé y el pecado universal es un relato atemporal que sigue resonando en la literatura y nuestra cultura contemporánea. Su poderoso mensaje sobre la fe, la justicia divina y la redención desafía a toda persona a reflexionar sobre
su propia humanidad. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete y compártelo, para que otras personas conozcan un poco más de los relatos de la Biblia. Te espero la próxima.